Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por conectarse. No sea solamente unos segundos más para que se acaben de conectar e reiniciamos la sesión. Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente la pantalla que estábamos trabajando, la presentación que estábamos trabajando antes. Estábamos precisamente en el punto en que íbamos a calcular la distancia que recorre este vehículo en 5 minutos si se está moviendo a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Y lo primero que hicimos fue convertir estos 72 kilómetros por hora a metros por segundo, porque pues eso es lo que normalmente vamos a tener que utilizar para resolver nuestros problemas, salvo que nos expresara nuestra velocidad efectivamente en kilómetros por hora y nuestro tiempo en horas. Tal vez podríamos no necesitar esa conversión, pero de manera regular sí la vamos a necesitar. Entonces igual tenemos aquí dado un tiempo en minutos, pero necesitamos un tiempo en segundos para poder operar con esta velocidad que está expresada en metros por segundo. Entonces necesitamos, muchachos, hacer esa conversión también de 5 minutos a segundos. ¿Cuánto es eso en este caso? 300 segundos. 300 segundos. ¿Y cómo hacemos esa conversión? Pues así de fácil, ¿no? Necesito segundos, necesito minutos. Entonces, un minuto son 60 segundos y resulta que para pasar de minutos a segundos simplemente multiplico por 60 y entonces me queda que son 300 segundos. Ya con estos datos ahora sí puedo sustituir sin ningún problema en la ecuación mi valor de velocidad que determinamos en 20 metros por segundo. Y el tiempo fueron 300 segundos. Y entonces la distancia que se recorrió este vehículo en ese tiempo, ¿cuánto fue? De 6.000 6.000. ¿6.000 qué? metros sobre segundos. Al cuadrado. Chéquenle bien. Segundos, ¿no? No, Chéquenle metros. Bien. Es distancia. Chequen que este está en el denominador, este está dividiendo y este está en el numerador, y este se elimina. Me quedan solamente metros y es correcto porque lo que estamos aquí calculando es distancia. En metros, 6.000 metros. Y aprovechando, muchachos, pudiera ser que nos preguntaran en qué
que expresáramos esto en kilómetros. ¿Cuánto sería esto en kilómetros? ¿Qué tendríamos que hacer para expresar esto en kilómetros? Desde luego, una conversión. ¿Cómo sería esa conversión? Estos 6,000 metros expresados en kilómetros. ¿Qué tengo que hacer para convertir estos 6,000 metros en kilómetros? ¿Por qué multiplico Dividirlos, aquí? ¿no? Dividirlo entre 1000. Dividirlo entre 1000, es decir, recordar que un kilómetro, que es lo que yo necesito aquí, el dato lo necesito en kilómetros, son 1000 metros, y al hacer esta operación, pues resulta que efectivamente lo que tengo que hacer es dividir. Estos metros se van a unir con estos metros y me van a quedar 6,000 entre 1000. Eso me va a dar. ¿Cuánto es? 6 kilómetros. 6 kilómetros. Kilómetros, 6 kilómetros. Y entonces esta misma distancia la puedo expresar como 6 kilómetros. Esa es la distancia que recorre este vehículo que se mueve con velocidad constante. Es importante, con velocidad constante a 72 kilómetros por hora. Se mueve 6,000 metros. Y en este caso, decíamos, el desplazamiento en este movimiento rectilíneo uniforme es igual a la distancia recorrida. Si lo viéramos como vectores, perdón, el desplazamiento es igual a la distancia recorrida. Por eso en este caso del movimiento rectilíneo uniforme hablamos indistintamente de velocidad como si fuera rapidez y de distancia recorrida como si fuera desplazamiento. Porque en este movimiento esas dos cosas coinciden. La magnitud decíamos la magnitud de la velocidad es igual a la rapidez, pues simplemente le damos velocidad. Y la magnitud del desplazamiento es exactamente también igual a la distancia recorrida. Porque todo se hace en una misma dirección. Ya está, muchachos. En este caso calculamos la distancia de este vehículo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario con respecto a este ejercicio que hicimos? No, profesor. No, No, profe. gracias. En algunos casos a lo mejor es al revés. Vamos a tener que pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Pues hay que hacer una conversión desde luego al contrario, pero pues no debe de haber problema. Vamos a hacer otro par de ejercicios que tengo aquí planteados para seguir ejemplificando esto. Me habla de una persona que viaja de un pueblo y tarda 7 horas en recorrer los 40 kilómetros rectilíneos que existen entre ellos. Y me dice determinar la velocidad media desarrollada por esta persona. Vamos a suponer, hacer un esquema que represente eso. Vamos a suponer aquí, tengo aquí el pueblo, un pueblo A, y aquí a una distancia rectilínea está el pueblo B. Entre esos dos pueblos hay una distancia rectilínea de 40 kilómetros. Aunque la persona realmente no recorre en línea recta porque la persona pues tiene que ir por el camino, tiene que ir, y el camino no es una recta, la distancia entre los dos pueblos es de 40 kilómetros. Y el tiempo que tarda en recorrer estos 40 kilómetros esta persona son 7 horas. Y entonces nos piden que calculemos la distancia, la velocidad media. La velocidad media pues simplemente es la velocidad, ¿no? La velocidad entre estos dos pueblos va a ser igual a la distancia que se recorre entre el tiempo que le toma recorrerse. Y en este caso la distancia me dicen que es de 40 kilómetros. El tiempo que le toma en recorrer a esta persona esos 40 kilómetros son 7 horas.
Y entonces, en este caso, tenemos kilómetros hora, son unidades convenientes, o sea, que unidades que hemos utilizado, o que se son comunes utilizar. La forma de expresar la velocidad en kilómetros por hora es muy común, porque así no están expresadas, por ejemplo, pues todas las velocidades en las vías, las vialidades o en las carreteras están expresadas en esos kilómetros por hora. Aunque no son unidades básicas del sistema de medición, son unidades convenientes que todos tenemos ya una noción de cuál es su significado. Entonces, podemos mantenerlas o podemos hacerlas en unidades del sistema internacional. Vamos a hacer las dos cosas en este caso. Muchachos, si tenemos en este caso, queremos expresar en kilómetros por hora, ¿cuál va a ser mi velocidad? ¿Cuánto es 40 entre 7? 5.7 kilómetros por hora. ¿5 punto? Punto 7. 5.7, ¿y algún decimal más? 1. 5.71. Ok, gracias, Antonio. 5.71 kilómetros por hora. Y ahí estaría sin ningún problema expresada nuestra velocidad. Nuestra velocidad, perdón. Nuestra velocidad en kilómetros por hora. Y si lo quisiéramos expresar en metros por segundo, muchachos, ¿Tendríamos que pasar los kilómetros a metros por segundo? tendríamos que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundos, ¿no? Así como están 40 kilómetros, por ejemplo, a metros. Son 40.000. Tendríamos que multiplicar, si queremos metros, y acá abajo tendremos kilómetros, aquí tendríamos que multiplicar, ¿no? Tendríamos que multiplicar 1000 metros, que es 1 kilómetro, y esto me daría 40.000 metros. Y si quisiéramos pasar esas 7 horas a segundos, tengo 7 horas expresadas en segundos, la quiero en segundos. ¿Qué coloco arriba y qué coloco abajo? Abajo con Arriba 60 segundos. ¿Arriba cuántos, perdón? 3000. 3600, ¿no? 3600 segundos, que es 1 hora. Y ahora sí, estas horas se van a eliminar, así como estos kilómetros se eliminaron en su momento. Y 7 por 3, 21, 7 por 6, 42. 25.200. Si me equivoco, me dicen. Sí, pero a ver si son 25.000. 25.200 segundos. Y ahora ya tengo mis horas, mi distancia en metros y mi tiempo en segundos. Entonces directamente puedo aplicar esa ecuación de arriba. Es distancia, pero ahora expresada en metros, son 400, perdón, aquí que dice 400, no. Son 40.000, ¿no? Sí, profe. 40.000, no 400. 40.000 metros en 25.200 segundos. Tengo 40.000 metros entre 3.600 segundos. 3.600 segundos. Y aquí, bueno, puedo decir este 0 con este 0, este 0 con este 0, y me quedan 400 entre 36. Eso me da 1, 10, 10, 11. ¿11 punto qué? Punto 11. 11.11. 11.11 metros por segundo. Este señor camina muy rápido, realmente 11.11 metros por segundo es una barbaridad para una persona caminando. Normalmente uno camina 1 o 2 metros por segundo y eso ya va uno rápido. Pero bueno, es solamente un ejercicio. Vamos a suponer que sea cierto, la gente en los pueblos suele caminar muy rápido, pero esto se me hace demasiado. Que puede avanzar 11 metros en un segundo, en lo que yo digo, uno
2, ella avanzó 11 metros, es, al menos que fuera un caballo que fuera a galope, pero ni así. Pero bueno, así está el ejercicio. Entonces, muchachos, ¿alguna duda cómo podemos calcular estas velocidades? No, profe. ¿No? No, profesor. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ya después de que hizo lo que tenía que hacer en esta persona en el pueblo vecino y por la noche viene de regreso desde el pueblo A hasta el pueblo B? Fueron desde el pueblo B hasta el pueblo A, ya va de regreso a su casa por la noche. Y entonces esta velocidad que calculamos originalmente, pues digamos, era de A a B. Perdón. Pero ahora queremos calcular la velocidad desde el pueblo B al pueblo A. ¿Y a qué va a ser igual esa velocidad? ¿Cómo la calculamos? Por ejemplo, en kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia que se recorre? Vamos a suponer que la recorren al mismo tiempo que se tarda en ir, se tarda en regresar. Pero, ¿qué pasa con esa distancia? ¿En qué dirección se recorre esta distancia? Muchachos, ¿cómo cambiaría esta distancia? Si antes se recorría de A a B y ahora se recorre de B a A, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Alguna idea? Sin miedo, cualquiera es buena. ¿Sí siguen ahí? ¿Sí me siguen escuchando, muchachos? Sí, profe. Ok. Si la primera distancia la recorrí de A a B hacia la derecha y luego la de regreso la recorro de B a A hacia la izquierda, ¿cuál será la diferencia entre estas dos distancias o entre estos dos desplazamientos? Ahora, ¿cómo es el desplazamiento? Recordando que el desplazamiento tiene dirección y sentido. Una dirección de 180 grados. Ajá, y eso me implica que esto sería negativo, ¿no? Sí, profe. Se van a recorrer los mismos 40 kilómetros por el sentido contrario, en el sentido negativo. En las mismas 7 horas. Y entonces en este caso ya pues me va a quedar lo mismo, nada más que en este caso negativo, menos 5.71 kilómetros por hora. Pero negativos. Y aquí en este signo negativo está implícita la dirección de este movimiento. Entonces, a lo que voy. En este movimiento rectilíneo uniforme, pues puede estar implicado la dirección simplemente con este signo. Con este signo negativo ya estoy diciendo que esta velocidad pues va a tener ese tamaño, pero va a tener una dirección diferente. Bueno, acá vamos a ver primero arriba. La velocidad de arriba, muchachos. Si esta velocidad de A a B la quisiéramos expresar en forma de vector, ¿qué sería igual? Aquí en kilómetros por hora. A 5.71 kilómetros por hora con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias. 5.71 kilómetros por hora con un ángulo de 0 grados. Y lo que encontramos aquí realmente fue la rapidez, pero recuerden que la rapidez es exactamente igual a la magnitud de la velocidad. O
sea, velocidad y rapidez son exactamente iguales, al menos en magnitud. Pero en este caso, de la velocidad de VA, si lo expresáramos en forma polar, ¿cuánto sería? Su magnitud 5.71 metros por segundo, kilómetros por hora, perdón. Con Pero un su ángulo dirección de 180 grados. con un ángulo de 180 grados. Y de aquí, de este ángulo de 180 grados, es donde sale precisamente ese signo negativo. Si nosotros hacemos la conversión de esto, nos va a dar este signo negativo, podríamos hacer los mismos 5.71. Pero nuevamente vemos que la magnitud de la velocidad de VA va a ser exactamente igual a la rapidez. En este caso son 5.71. Esa es la magnitud. Y esta es la magnitud de esta velocidad de VA. Bien, lo único que quiero que quede claro en este ejercicio es que en este caso la dirección de esta velocidad pues va a estar dada por este signo negativo, ¿no? Igual que si la pusiéramos con un ángulo de 180 grados, el signo negativo me va a decir en qué dirección está esta velocidad. Nada más porque así lo vamos a tener que utilizar más adelante. Aunque ya no operemos con vectores, vamos a seguir teniendo la noción de que el signo negativo me va a dar la indicación de una dirección contraria o de una dirección negativa en el caso de la velocidad en este caso, de desplazamiento, lo que sea, en otro caso que veamos. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. Vamos a hacer un último ejercicio con respecto a esto. Ya tenemos por ahí unos ejercicios planteados para poner en práctica este tema de la movimiento rectilíneo uniforme. Pero alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto, No, No, profesor. profe. ¿no? Bien. Gracias. Vamos a hacer, no tengo dos ejercicios, tengo aquí uno. Me dice el tiempo empleado para un optimal para desplazarse 50 kilómetros cuando viaja en línea recta, una velocidad constante. Siempre que leamos velocidad constante, línea recta, siempre vamos a identificar que esto se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Y entonces, si tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, pues les decía que siempre vamos a tratar, al menos yo siempre hago un esquema y siempre les pido que lo hagan, un esquema que me represente el problema. Me dice que este vehículo se desplaza a una velocidad constante de 85 kilómetros por hora, es su velocidad, 85 kilómetros por hora. Y entonces se desplaza un total de 50 kilómetros en línea recta. Y lo que me pregunta, el problema es cuánto tiempo le toma desplazarse esos 50 kilómetros. Entonces aquí nuestra incógnita es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que tarda en desplazarse 50 kilómetros? La pregunta es, ¿cómo calcula el tiempo? ¿A qué es igual? Lo que yo sé es que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. Esa es mi ecuación que me funciona en este movimiento. Es la única que tiene este movimiento. Y si aquí despejo el tiempo, ¿a qué va a ser igual? A distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad, muy bien, distancia entre velocidad. Y entonces, para sacar este tiempo, distancia entre velocidad, distancia en este caso es 50 kilómetros. Entre la velocidad que dijimos que es 85 kilómetros por hora. ¿Cuánto me daría eso? A 0.58 metros. ¿0 punto qué? 58 metros. ¿Algún Ah, otro no. decimal después del 8? Otro 8. 588. Ok, 0.588. ¿Qué, Segundo.
No, se irían horas, ¿no? Serían horas. Estos kilómetros se eliminan. Si aquí hacemos un sándwich, me quedarían kilómetros por hora arriba. Bueno, lo voy a hacer kilómetros por hora, multiplicado por hora, entre kilómetros. Y ahí tendríamos que deshacer kilómetros. Me quedarían horas. Pero eso no me dice realmente. No, yo no, o sea, al menos yo personalmente, yo no alcanzo a captar exactamente cuánto es eso. Punto 588 de horas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para tenerlo en una unidad más clara, o para tener una idea más clara de qué tanto tiempo es esto? Tal vez pasarlo a minutos o a segundos, ¿no? Sí. A mí, Si lo quisiera, por ejemplo, minutos, ¿no? pasar a minutos, que ya me daría una idea más clara, cómo convertir estos punto 588 horas en minutos. Tengo que hacer una conversión, desde luego, porque necesito mi resultado en minutos. Y quiero quitar estas horas que tengo arriba y que tengo abajo. 60 arriba y abajo 1. Ajá, 60 minutos es una hora. Y ahora sí, a ver, me van a eliminar las horas y me quedan que es punto 588 por 60. ¿Cuánto me da? 35.28. 35.28 minutos. Y bueno, eso ya me da una idea más clara de cuánto es lo que tarda este vehículo en recorrer estos 50 kilómetros, ¿verdad? Un poquito más de media hora, 35.28 minutos. Bueno, el punto 28 también se podrían pasar a segundos. Pero bueno, ya 35.28 minutos ya me dice que son un poquito más de 35 minutos lo que tardó este vehículo en recorrer esos 50 kilómetros a esa velocidad. Entonces, pues aquí está algo que tenemos que hacer de manera regular, ¿no? Estar haciendo conversiones para expresar las cosas en las unidades que sean convenientes o que nos pidan en su caso. Ya nada más un detalle aquí, muchachos, a veces nos cuesta trabajo recordar la relación entre estas tres variables. Ya les dije cómo yo hago para acordarme de ellas, pero para efectos de recordar y de hacer fácil el álgebra, yo puedo usar un triángulo de este tipo que ustedes a lo mejor ya lo vieron o lo van a ver más adelante. Siempre que tengo una relación de tres variables de este tipo, yo puedo utilizar un triángulo como este para poder colocar estas variables en este triángulo. Y entonces estas variables ahí colocadas pues me van a facilitar para empezar a recordar. Dice 2 veces, te engañé, la relación entre estas variables, pero además me van a evitar el álgebra. Si veo aquí, yo quiero calcular el voltaje no es cierto, la velocidad. Veo que la relación que tienen la distancia y el tiempo es, la distancia está encima del tiempo, entonces hay que dividir distancia entre tiempo, que es esto que tengo aquí. Si yo veo, tomo en cuenta que quiero calcular el tiempo, veo la relación que existe entre la distancia y la velocidad, dice que la distancia está arriba de la velocidad, entonces tengo esta ecuación. Y si yo quiero calcular la distancia, veo que la relación que tienen la velocidad del tiempo es que están una frente a la otra, entonces de aquí puedo decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y eso solamente viéndolo de este triángulo, sin necesidad de hacer el álgebra necesaria o el despeje, yo puedo encontrar ya la ecuación que necesito para encontrar cualquiera de las tres variables. Entonces, esa es una, digamos, una ventaja, una herramienta que me puede servir para facilitarme el álgebra de estas tres variables. Entonces ahí queda la sugerencia, muchachos, de esta variable. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? ¿Vamos bien? No, profe. Y Sí, vamos a hacer un profe, último vamos bien. ejercicio ya en este día para cerrar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Tengo aquí un par de desplazamientos desde la Ciudad de México. Esta es la CDMX. La CDMX, me voy a desplazar hasta la
Heroica Puebla de Zaragoza, o sea, para Puebla, más o menos no me acuerdo, pero vamos a suponer que hubiera aquí 150 kilómetros entre la Ciudad de México y la Ciudad de Puebla, y ese recorrido aproximadamente se hace en 2 horas. En 2 horas de la Ciudad de México a la Ciudad de Puebla. Y después resulta que después de llegar a Puebla, pues nos lanzamos directamente desde Puebla hacia el puerto de Veracruz. Y aquí de Puebla a Veracruz, no me acuerdo, pero igual, vamos a poner que fueran 3 horas. Y que fueran de Puebla a Veracruz, ya no me acuerdo, pero deben de ser alrededor de 250 o 200. Vamos a poner que fueran 240 kilómetros más. Que se ve que es mucho más, ¿verdad? No sé cómo, no sé, unos 300. Pero bueno, ustedes saben que la carretera no es recta, ni sigue este trazo que tienen estos vectores. Estos vectores lo que están representando propiamente es el desplazamiento entre estos dos lugares, de la Ciudad de México a Puebla y de Puebla a Veracruz, porque si se acuerdan, el desplazamiento es la línea recta entre estos dos. Pero vamos a suponer que estos fueran movimientos rectilíneos uniformes, o sea que el vehículo en el que vamos se mueve en línea recta y a una velocidad constante. Y entonces para este ejercicio necesitamos calcular una velocidad media. Una velocidad media. O velocidad promedio, sabiendo que hay 2 tramos que recorrimos a diferentes velocidades. Promedio. Y entonces, por ejemplo, muchachos, para este primer tramo podemos calcular una primera velocidad. Vamos a calcular la velocidad 1, muchachos. ¿Cuánto vale mi velocidad 1? ¿A qué es igual la velocidad 1? Desde luego será la distancia 1 entre el tiempo 1. ¿Cuánto es la distancia que recorrimos de México a Puebla? 150 kilómetros. 50 kilómetros. Y eso lo hicimos en 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas. Esto me da una velocidad promedio, perdón, 1 de 75, ¿no? 75 kilómetros por hora. 75 kilómetros por hora. Y entonces, vamos a ver, para el segundo caso, después de llegar a Puebla y irnos directamente desde Puebla hasta Veracruz, vamos a ver que tenemos una segunda velocidad, que es la segunda distancia que recorrimos entre el segundo tiempo, ¿no? Que fueron las 3 horas. Tenemos entonces en este caso 300 kilómetros, lo que se recorre de Puebla a Veracruz, y eso se hace en 3 horas. Entonces, ¿cuánto me da eso? 100, ¿no? 100 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Eso es, le apretamos más el acelerador en este segundo tramo, de tal suerte que recorrimos 100 kilómetros cada hora. Y entonces, si quisiéramos sacar la velocidad promedio, muchachos, ¿a qué podría ser igual esta velocidad promedio? Para estos dos. Vamos, ¿cómo podríamos calcular esta velocidad promedio? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué pasa si digo que tendría que ser la distancia total entre el tiempo total?
¿Cuál sería la distancia total que recorrimos? La distancia 1 más la distancia 2, ¿no? 170, no, serían 450 kilómetros, ¿no? Y el tiempo total, pues el tiempo 1 más el tiempo 5 horas. 5 horas. Entonces serían aquí, distancia 1 más distancia 2 serían 150 más 300, serían 450 kilómetros, ¿no? 450 kilómetros. Y el tiempo total de recorrido serían 2 y 3, 5 horas. Y entonces la velocidad media o promedio, ¿cuánto me da? $90 kilómetros por hora. No, 450 entre 5, 90 kilómetros por hora. O sea que en promedio, si yo viajara a 90 kilómetros por hora, durante estas 5 horas, podría llegar sin ningún problema desde México hasta Veracruz, viajando a esos 90 kilómetros por hora. Pero bueno, como lo hice en dos partes, pues puede ser que en cada tramo tenga una velocidad diferente, pero en promedio voy a tener una velocidad que resulta de la distancia total entre el tiempo total que me lleva a recorrer esa distancia. Vamos a tener por ahí tal vez algunos problemas que tengan esta característica, ¿no? Que me pidan calcular la velocidad promedio de 2 o 3 desplazamientos a diferentes velocidades. Si dan cuenta, eso es diferente a que promedie yo las velocidades. Si yo sacara el promedio de las velocidades anteriores, 75 más 100 me daría como 175, como 87 punto y algo el promedio de las velocidades, pero ese no es el concepto de la velocidad promedio. El concepto de la velocidad promedio es la distancia total entre el tiempo total que nos lleva a hacer ese recorrido. Entonces, muchachos, pues esta es otra de las variantes que podemos tener por ahí para los ejercicios. Les voy a proponer también algunos ejercicios al respecto de esto. Y ya hay algunos ejercicios puestos en el Classroom ahorita para trabajar en esta semana en relación a movimiento rectilíneo uniforme. Y a partir de la siguiente sesión estaremos revisando lo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado, que ya es ya tiene que ver con, bueno, es el siguiente movimiento que vamos a revisar, el segundo. Este fue el primero, el segundo va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y así vamos avanzando con los tipos de movimiento. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profesor. ¿No? No, profe. No, profe. No, profesor. Ok, tenemos tiempo, sí. Nos queda un minuto en el reloj, un minuto escaso en este reloj, pero vamos a tener que reconectar, muchachos, para empezar a revisar. Tengo aquí la propuesta del tema de investigación, pero a grosso modo del tema del proyecto Aula, muchachos, que va a ser su laboratorio de tercer parcial. Con esto que nos reconectemos unos minutitos para platicar un poquito de eso. Y entonces ahorita que se termine la sesión, nos vamos a reconectar solamente unos 10 minutitos para ir avanzando con eso también. Se me ha pasado, tengo que publicarles la lista para que integren sus equipos, pero eso lo haré entre hoy y mañana más tardar, para que se integren ya en equipos para poder trabajar este proyecto aula, que sería propiamente su laboratorio de tercer parcial. Entonces, muchachos, los espero en un minutito más para que hagamos, revisemos esta propuesta del tema del proyecto aula, ya para ir llenando los documentos y registrarlo, porque ya lo tenemos sobre tiempo. Entonces, voy a finalizar esta sesión porque todavía no nos va a dar tiempo de platicarlo y los espero que se reconecten para que platiquemos de esto, por favor. Finalizo para todos en este momento. Nos reconectamos, por favor.